cuando el silencio cayó sobre Judá, el trono clamaba por valentía. Él no era rey por elección, sino por llamado. Mientras los hombres se inclinaban ante ídolos, él se levantaba en fe. 1.000.000 marchaban contra él y él respondía con oración. Esta es la historia de un niño rey que confió en el Dios de lo imposible. El niño que venció a 1.000.000. El silencio se extendía sobre Jerusalén como un velo pesado. Cuando el rey Abías descansó con sus padres, los vientos del cambio comenzaron a soplar sobre Judá. El trono fue pasado a su hijo Asa, aún un niño. En uno de los momentos más delicados de la historia de la nación, había decadencia moral, idolatría enraizada y un pueblo cada vez más distante del Dios de sus padres. El texto sagrado en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículos 1 y 2, nos revela que en los primeros años de su reinado hubo 10 años de paz en la tierra. Pero esa paz no fue al azar. Dios concedió ese período como un tiempo de reconstrucción, y Asa aprovechó cada segundo para hacer lo que muchos reyes adultos no se atrevieron: restaurar la fidelidad de Judá al Señor. Judá estaba cubierta de altares extraños, postes de Aserá, colinas infestadas de ídolos y prácticas paganas heredadas de la influencia cananea. Según F.F. Bruce, la religiosidad cananea era no solo inmoral, sino destructiva para cualquier cultura que deseara mantener integridad espiritual. Los cultos a Baal y Aserá involucraban prostitución ritual y sacrificios que desfiguraban completamente el corazón de la verdadera adoración. Aun siendo joven, Asa comprendió que su misión no era mantener el trono, sino reconsagrar la nación. Y eso fue lo que hizo. En sus primeros años de reinado, cuando la mayoría buscaría solo mantener estabilidad política, Asa derribó los altares de los dioses extraños, destruyó las columnas idólatras y cortó los postes ídolos. Fue contra el sistema, contra las tradiciones decadentes, contra la multitud, porque estaba a favor de Dios. Dios miró ese corazón y aprobó. El versículo 2 resume todo. Asa hizo lo que era bueno y recto a los ojos del Señor su Dios. Edwin Yamauti, arqueólogo y estudioso de las religiones del Antiguo Oriente, comenta que la mezcla entre culto israelita y rituales paganos era un problema común en Judea después de Salomón. Muchos reyes toleraban, pero Asa los exterminaba. Los descubrimientos en Tel Arad confirman esto. Los arqueólogos encontraron restos de santuarios israelitas con evidencias de sincretismo religioso, símbolos paganos mezclados con objetos de culto al Señor. El mismo tipo de idolatría que Asa decidió erradicar en sus primeros actos como rey. El pueblo, inicialmente sorprendido, comenzó a responder. Las reformas de Asa trajeron renovación. No solo destruyó, sino que restauró. Ordenó que el pueblo buscara al Señor. Reconstruyó el altar. Reorganizó a los levitas y sacerdotes. Y llamó a toda Judá para adorar al Dios verdadero. No más en las sombras de los bosques idólatras, sino a la luz de la alianza restaurada. Durante esos 10 años de paz, la tierra floreció. Con los ídolos caídos, la lluvia volvió a su tiempo. Las plantaciones prosperaron y la economía creció. Judá volvió a respirar. El pueblo, antes dividido y confuso, ahora tenía dirección. Asa lideraba con autoridad, no por fuerza militar, sino por obediencia espiritual. Y es justamente eso lo que marca el inicio de una nueva era en Judá. El trono ya había sido ocupado por hombres poderosos, pero nunca por alguien tan joven y al mismo tiempo tan valiente. Asa no temía las amenazas externas, porque sabía que el mayor enemigo era la idolatría dentro de los portones, y él la enfrentó con firmeza. La corona le fue entregada aún siendo niño,
pero el corazón de Asa era de gigante. Fue durante esos primeros 10 años que sembró las semillas de la victoria que vendría más adelante. Pero como todo terreno fértil, llegaría el tiempo de la prueba. La paz no duraría para siempre. Los ojos de un enemigo distante ya estaban volcados hacia Judá. Un ejército inmenso se levantaría, y el joven rey, ahora maduro por la fidelidad, tendría que decidir confiar en la fuerza de sus soldados o nuevamente suplicar al Dios que le dio los primeros 10 años de descanso. El tiempo de paz continuaba sobre Judá. Un silencio de prosperidad se extendía sobre los campos. Las ciudades crecían en armonía y el pueblo comenzaba a reencontrar su identidad como nación elegida. Durante esos 10 años de tranquilidad, Asa no se quedó inactivo. Por el contrario, fue justamente en ese período que fortaleció las raíces espirituales de la tierra, como quien prepara la casa para días difíciles que aún vendrían. La palabra registra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículos de 3 a 8, y también en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 12 al 14, que Asa prosiguió firme en su misión de purificar Judá. Retiró los altares extranjeros, derribó los postes ídolos y ordenó al pueblo que buscara al Señor Dios de sus padres. Pero la limpieza más difícil aún estaba por venir, la que tocaba las estructuras internas del palacio, los lazos familiares. Fue entonces que Asa hizo algo que pocos reyes se atreverían a hacer. Destituyó a su propia abuela Maaca del puesto de reina madre, porque ella había levantado un horrendo ídolo a la diosa Aserá. Para muchos, ese acto habría sido visto como deshonra, pero para Asa era justicia. Sabía que no se combate la idolatría solo en los bosques. Es necesario arrancarla incluso del trono, si es necesario. Esta decisión mostró al pueblo que no había privilegio que superara la fidelidad a Dios, ni siquiera el vínculo de sangre. La Biblia afirma, aunque los altos no fueron quitados de Israel, el corazón de Asa fue perfecto todos sus días. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 14. Esto revela que, aunque no haya erradicado todos los lugares de culto indebido, su corazón estaba totalmente entregado al Señor. Y es eso lo que distingue a un verdadero reformador: integridad ante Dios, incluso cuando la obra aún está en progreso. Las consecuencias de esa fidelidad comenzaron a florecer por toda la tierra. Las ciudades fueron reconstruidas, los muros reforzados, y Asa organizó un ejército entrenado con sabiduría. De Judá formó un grupo de 300,000 hombres, armados con escudos grandes y lanzas. De Benjamín, más de 280,000 soldados hábiles, con arcos y escudos pequeños. Un total de 580,000 guerreros preparados. Pero Asa sabía que el verdadero poder de su nación no estaba en sus filas, sino en la bendición del Dios vivo. Este preparo no era señal de desconfianza, sino de discernimiento. El rey no confiaba en el ejército más que en Dios, pero entendía que mientras durara la paz, era tiempo de plantar, edificar y fortalecerse. Kenneth Kitchen, renombrado egiptólogo y estudioso de la historia de Israel, observa que las reformas religiosas en los pueblos antiguos eran frecuentemente usadas como herramienta política. Contudo, en el caso de Asa, vemos que su motivación era más profunda que estrategia. Era convicción espiritual. No limpió el templo para agradar a aliados. Lo hizo porque no soportaba ver el nombre de Dios siendo profanado. Los efectos sociales de estas reformas fueron notables. Con la idolatría debilitada, los sacerdotes volvieron a enseñar la ley, el pueblo retornó a las fiestas sagradas, las familias retomaron la oración.
La tierra, antes contaminada por sacrificios profanos, ahora florecía bajo el cuidado de un pueblo que temía al Señor. Judá prosperaba, el comercio se restableció, las fronteras estaban seguras, el orden y la justicia comenzaron a prevalecer. Todo esto porque un rey joven decidió poner a Dios en el centro de todo. Pero los días de paz no durarían para siempre. La fama de Judá crecía y con ella los ojos de codicia se volvían hacia sus tierras fértiles. En el sur, una sombra comenzaba a moverse. Un ejército incomparable marchaba. Lo que se formaba no era solo otra guerra, era un desafío al propio Dios de Israel. Y el rey Asa tendría que elegir confiar en sus 580,000 hombres o doblar las rodillas una vez más ante aquel que realmente da la victoria. Si está disfrutando de la historia, deje un amén en los comentarios y no se olvide de suscribirse, porque lo que viene a continuación lo dejará sin aliento. La paz que reinaba en Judá por 10 años había sido una dádiva, un regalo divino concedido al joven rey Asa para que reconstruyera espiritualmente su nación. Pero toda paz verdadera algún día será puesta a prueba. Y la prueba que se aproximaba era como una nube negra en el horizonte, pesada, espesa y amenazadora. Se llamaba Será, el etíope. El texto sagrado en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículos 9 y 10, describe sin rodeos el escenario. Será marchó contra Judá con 1,000,000 de hombres armados y 300 carros de guerra. 1,000,000. Es difícil imaginar lo que significaba ese número en una época en que el simple sonido de 100 soldados ya ponía ciudades enteras en desesperación. Era un número absurdo, un ejército tan numeroso como implacable. 300 carros de guerra de hierro, tirados por caballos poderosos, manejados por arqueros experimentados, verdaderas armas de destrucción rápida y cruel. Mientras tanto, Asa poseía 580,000 soldados divididos entre Judá y Benjamín. Sus hombres eran valientes, sí, entrenados, sí, pero contra aquel mar de lanzas, flechas y caballos eran la mitad. Era el tipo de guerra que en el papel ya estaba perdida. Pero la Biblia no fue escrita para mostrar lo que el papel dice. Fue escrita para revelar lo que el cielo decide. ¿Quién era Será? La historia no da muchos detalles, pero los estudiosos especulan que podría haber sido un comandante nubio, un pueblo poderoso que vivía al sur de Egipto, en la región que hoy conocemos como Sudán. Los nubios eran aliados ocasionales de los egipcios y conocidos por su habilidad en la guerra. Los arqueólogos descubrieron en Kerma, una ciudad fortificada de Nubia, tumbas reales con armas de bronce, lanzas ceremoniales e inscripciones de conquista militar, lo que sugiere que ejércitos como el de Será eran más reales de lo que muchos quisieran creer. Algunos comentaristas señalan que el nombre Será podría ser un título, no un nombre personal, tal vez indicando un líder regional con estatus divino, como era común entre los reyes africanos de la época. Otros sugieren que era un líder de coalición, reuniendo fuerzas de varias tribus del sur con el objetivo de conquistar y saquear Judá. Sea como fuere, venía con sed de destrucción, y el campo de batalla elegido fue Maresa, una planicie abierta cerca de la frontera suroeste de Judá. Era el terreno ideal para carros de guerra, plano, sin muchos obstáculos, perfecto para el ataque rápido y mortal. Asa tuvo la oportunidad de retirarse. Podría haber huido, escondido, negociado, pero hizo lo contrario. Marchó hasta allí con su ejército, puso a su pueblo en formación y ante lo imposible, hizo lo impensable. Mientras el enemigo afilaba sus armas, Asa afilaba su fe. El clima era tenso.
El sol quemaba sobre las armaduras. El suelo temblaba con el peso de los caballos. Los generales de Será gritaban órdenes en lenguas extrañas. Y en medio de todo eso, Asa hizo lo que ningún hombre racional haría en tal situación. Se arrodilló. No buscó alianza ni pidió ayuda a Egipto. Buscó la única fuente de poder que realmente importaba: el Dios de Israel. La oración que hace en el versículo siguiente, que será abordada en el próximo capítulo, es una de las más bellas y sinceras de toda la Biblia. Pero antes de la oración, había el peso de la decisión. Aquel era el momento donde se probaba la fibra de un rey. Aquel era el momento donde el trono se convertía en altar. Aquel era el momento donde la guerra se ganaría de rodillas, y Asa eligió confiar. Esta actitud se convirtió en un divisor de aguas en la historia de Judá, y también puede convertirse en un hito en tu vida hoy. ¿Cuántas veces te has visto cercado por problemas que parecían 1.000.000 en número? ¿Cuántas veces tus recursos parecían pequeños demas? ¿Cuántas veces la vida te llevó a la planicie de Maresa, donde todo a tu alrededor gritaba derrota? Asa enseña que hay otro camino, que antes de levantar la espada es necesario levantar los ojos, y antes de luchar con los brazos, es preciso luchar con el corazón. Lo que viene a continuación es el milagro, y comienza con una oración que atraviesa siglos. Quédate hasta el final, porque tenemos una revelación que te sorprenderá. El campo de batalla estaba listo. De un lado, 1.000.000 de soldados etíopes con 300 carros de guerra. Una fuerza que haría que cualquier rey se arrodillara por miedo. Pero el rodillero de Asa tocó el suelo por otro motivo. Sabía que la victoria no nacía de la fuerza humana, sino de la intervención divina. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 11, nos muestra las palabras exactas de su oración, una de las más breves y poderosas de la Biblia. Señor, para ti nada es imposible, ya sea con muchos o con pocos. Ayúdanos, Señor nuestro Dios, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Esta oración no fue solo una petición, fue una declaración de fe, una entrega total, un grito de alma de alguien que sabía que sin Dios estaba derrotado antes de que comenzara la batalla. Pero Asa no estaba solo y lo sabía. La estructura de la oración revela 3 verdades profundas sobre el corazón de aquel rey. Primero, reconocimiento del poder divino. Para ti nada es imposible. Un reconocimiento claro de que Dios no opera según la lógica humana. Puede actuar con muchos, con pocos o incluso con ninguno, porque Él es el Señor. Segundo, confesión de dependencia. Ayúdanos, Señor nuestro Dios. Asa no confiaba en sus 580.000 soldados. Sabía que sin el Señor, ningún 1.000.000 sería suficiente. Su fuerza venía de arriba y a eso se aferraba. Tercero, entrega total. Hemos venido contra esta multitud en tu nombre. El rey entrega no solo la batalla, sino la gloria de la victoria. Asa no quería vencer para ser aclamado. Quería vencer para que el nombre de Dios fuera honrado entre las naciones. Estas palabras cargan el peso de una fe que no se mide por lo que se ve, sino por lo que se cree. Asa estaba ante una multitud, pero vio más allá. Vio al Dios de los ejércitos invisibles, invisible a los ojos humanos, pero presente en el espíritu de los que creen. Esta oración ecoa otras oraciones poderosas de la Biblia, como la de Josafá, quien también ante un enemigo mayor dijo: En nosotros no hay fuerza, pero nuestros ojos están puestos en ti. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo 12. O como la de Ana, que no necesitó levantar la voz, bastó mover los labios con sinceridad para que Dios la escuchara, como la de David ante Goliat.
yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos. La oración de Asa lleva el mismo ADN: simplicidad, dependencia y una fe inquebrantable. Según el teólogo Crisóstomo, la oración hecha con fe es una muralla más fuerte que las piedras. Agustín dijo: cuando el hombre ora con humildad, Dios se inclina para escuchar. Y Dios escuchó a Asa. Pero antes de que llegara la respuesta, hubo silencio. El tipo de silencio que antecede al estruendo de la gloria. Asa se levantó de ese suelo sagrado de oración, y con él se levantó la fuerza invisible del cielo. Imaginen el impacto en el ejército: generales, soldados, oficiales, todos viendo al propio rey doblar las rodillas. En tiempos modernos, esto parecería debilidad. Para Asa, era liderazgo. La verdadera liderazgo comienza de rodillas, y el pueblo fue contagiado. El miedo dio lugar a la fe, el desespero cedió espacio a la esperanza. Algo había cambiado en el aire, y no era estrategia, era la presencia. Hoy, muchos enfrentan sus serás, enemigos gigantes, diagnósticos fatales, deudas impagables, depresiones silenciosas. Tú miras y ves un ejército que te rodea y parece imposible vencer. Pero escucha la oración de Asa, siente su verdad y entiende: nada es imposible para Dios. No necesitas de muchos, no necesitas fuerza, no necesitas visibilidad, reconocimiento, recursos. Necesitas un corazón dependiente. La oración sincera, hecha en fe, aún mueve el cielo. Y fue exactamente eso lo que sucedió en aquella planicie de Maresa. Antes de que cualquier flecha fuera lanzada, el milagro ya estaba en camino. Porque el Dios de Asa no cambia. Él escucha, Él actúa, Él salva. Quédate hasta el final, porque la victoria que viene a continuación es una de las más extraordinarias de toda la historia bíblica. Y lo que sucedió allí va a mover tu fe. El cielo aún estaba nublado por el polvo levantado por los carros de guerra. 1 millón de soldados etíopes se posicionaban como un tsunami a punto de engullir a Judá. Pero no sabían que estaban a punto de ser vencidos por algo que ninguna estrategia militar podría contener: una oración sincera, un corazón dependiente y la mano invisible del Dios Todopoderoso. La continuación del relato está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículos 12 al 15. Y el Señor hirió a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron. Simplemente eso, sin grandes detalles tácticos, sin gloria humana. Fue Dios quien los derrotó. El texto bíblico deja claro: no fue solo una victoria, fue una intervención directa. Mientras los carros de guerra etíopes se lanzaban adelante, algo los paralizaba. Mientras los soldados enemigos avanzaban, algo los confundía. Y lo que comenzó como ataque se transformó en fuga. El pueblo de Judá, liderado por Asa, persiguió a los etíopes hasta Gerar, una región cerca del territorio filisteo. Allí, los restos del ejército invasor fueron completamente deshechos. Y no solo vencieron, sino que dominaron. Luego vinieron los despojos. La Biblia menciona que llevaron camellos, ovejas, tiendas y riquezas en abundancia. Los campos de los enemigos se convirtieron en herencia de los fieles. Dios no solo los libró de la guerra, sino que los recompensó con provisión. El impacto de esa victoria fue inmenso. Judá pasó de ser un blanco vulnerable a una potencia temida. La fama de Asa se extendió como fuego sobre paja, no solo por la fuerza de su ejército, sino por la singularidad de su victoria. Todos sabían, aquel rey confiaba en Dios y Dios respondía. Las evidencias arqueológicas confirman el contexto de ese momento. En Gerar y en las cercanías de Tel Jemer, los arqueólogos encontraron vestigios de ocupación militar y registros egipcios de movimientos contra pueblos nubios. Algunos estudiosos creen que estas inscripciones
mencionan tropas del sur que retrocedieron al desierto, batidas en retirada ante un pueblo menor, pero espiritualmente coheso. Aunque no mencionan directamente a Asa, son ecos históricos que refuerzan la veracidad y el escenario bíblico. La victoria también tuvo un peso psicológico gigantesco. ¿Cuántos soldados de Judá salieron de casa con miedo, pensando que jamás verían a sus familias de nuevo? ¿Cuántas madres oraron por sus hijos esa mañana? ¿Cuántos hombres marcharon sintiendo el corazón latir en el pecho como un tambor en llamas y regresaron con paz en los ojos y alabanza en los labios? Esta victoria era más que militar, era espiritual. Reescribió la identidad de Judá. El rey Asa ahora era más que un reformador. Era un ejemplo vivo de cómo la fe verdadera mueve montañas, o mejor, derretía ejércitos. La Biblia concluye este momento con una frase simple, pero llena de gloria. Y no hubo más guerra hasta el 35º año del reinado de Asa. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 19. 35 años de paz, 35 años sin invasiones, 35 años para construir, enseñar, fortalecer. Todo esto por causa de una elección: depender de Dios. Reflexionemos profundamente. ¿Cuántas veces miramos un problema que parece un ejército de 1.000.000? ¿Cuántas veces pensamos que nuestras oraciones son pequeñas demas ante el tamaño de la lucha? ¿Cuántas veces queremos luchar con la fuerza del brazo cuando la verdadera victoria viene de la rodilla en el suelo? Lo que Asa nos muestra es que lo imposible es solo el escenario donde Dios revela quién es. El secreto de la victoria no estaba en la cantidad de soldados, ni en la habilidad militar, ni en la posición geográfica. Estaba en la fe de un rey que se atrevió a orar cuando todos esperaban que luchara. Dios aún busca asas en los días de hoy, hombres y mujeres que digan: ayúdanos, Señor, porque en ti confiamos. Personas que, incluso con miedo, caminen hacia el campo de batalla con los ojos en el cielo. Porque cuando entregas tu guerra a Dios, la victoria puede venir incluso con espolones, pero el mayor tesoro será la paz que nadie puede robar. Quédate hasta el final, porque ahora viene la parte más importante, el mensaje que tocará tu corazón y transformará tu forma de enfrentar tus propios enemigos. ¿Cuántas veces te has visto cercado por un problema que parecía no tener salida, como si un ejército de 1.000.000 de voces dijera a tu corazón: no lo conseguirás? Es en ese momento que la historia del rey Asa se convierte en más que una narrativa bíblica. Se transforma en un llamado. Asa fue un joven rey que no se conformó con el pecado de su pueblo. No usó su edad como excusa. No se apoyó en tradiciones corruptas. Rompió ídolos, reformó el culto y dobló las rodillas ante Dios. Y lo que recibió fueron 10 años de paz. Después, la oportunidad de enfrentar lo imposible y vencerlo con una oración. Puedes no tener la corona de Asa, puedes no comandar un ejército, pero tienes algo que él también tenía: acceso al Dios que escucha. El mensaje de esta historia es claro. No se trata de la cantidad de fuerzas que tienes. No se trata del tamaño de tu batalla. Se trata de la postura de tu corazón ante Dios. Asa nos enseña que la fe es más poderosa que la espada, que la humildad vence al orgullo, que la dependencia de Dios construye una paz que dura más que la guerra. Y tal vez, como Asa, estés en el momento de la decisión. ¿Vas a confiar en tu propia estrategia o te vas a rendir ante aquel que puede todo? Este relato nos entrega un principio eterno. Quien se arrodilla ante Dios puede permanecer de pie ante cualquier enemigo. La victoria de Asa trajo 35 años de paz. Imagina eso, 35 años sin guerra,
35 años para construir un legado. 35 años para decir, Dios luchó por nosotros y hoy sigue luchando. Puedes estar cansado, puedes pensar que ya has orado demasiado, pero el mismo Dios que escuchó la oración de Asa en Maresa, ahora tiene sus ojos puestos en ti. Tu oración aún es el arma más poderosa. Tu fidelidad aún tiene valor y tu confianza puede ser la clave para una paz duradera. Así que aquí está la pregunta que ecoa desde tiempos antiguos hasta hoy. ¿Vas a confiar? Porque quien confía en Dios nunca lucha solo. Si aún no te has suscrito, esta es la hora. Haz clic en suscribirte ahora mismo, deja tu me gusta y comenta cómo este mensaje ha tocado tu corazón. Vamos juntos a difundir historias que edifiquen, que despierten la fe y que recuerden al mundo que nuestro Dios aún lucha por nosotros.